Bueno, entonces les damos la bienvenida a todos a este nuevo taller que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a estar analizando de forma teórica la renta que se viene para el 14A, para las empresas que están acogidas a este régimen de tributación, ya enfocados en el año tributario 2024. Mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo como consultor dentro de nuestra empresa Noche. Entonces, como les comentaba, vamos a partir con este taller del día de hoy. Vamos a ver, analizar componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar una renta de aquellos contribuyentes acogidos al régimen general 14A de la ley de impuesto a la renta, ya enfocados con miras al año tributario 2024. El objetivo es poder analizar, identificar y confeccionar cada uno de los registros tributarios necesarios para generar una completa renta, o sea, una completa declaración de renta. Vamos a partir entonces con que sabemos que los regímenes vigentes a partir de el 1 de enero del 2020 y incorporado a través de la ley 20.210 son el régimen general 14A, el régimen general que también lo conocemos como semi-integrado. Sabemos que dentro de este régimen el impuesto primera categoría pagado por la empresa, los propietarios lo pueden utilizar como crédito al 100%, teniendo la obligación de restituir un 35%. Por eso es que se habla de una renta semi-íntegra. También como regímenes vigentes tenemos el régimen general ProPyme, el 14D número 3, que vimos la semana pasada, el régimen de transparencia tributaria, el 14D número 8, que también vimos la forma de tributar que tienen estos contribuyentes la semana pasada, y tenemos también como otro régimen el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al 14, al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. Entonces hoy día vamos a estar enfocados en el primero que aparece en este listado, en el régimen general 14, el semi-integrado. Los contribuyentes acogidos a este régimen tributario tienen la obligación de llevar la contabilidad completa. Además deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Ahí partimos con un punto importante. Sabemos que cuando hablamos de una empresa 14A, por norma general estamos hablando de empresas que tienen ventas superiores a las 50.000 UF. Por lo tanto, por norma general, dentro de las 14A se encuentran las grandes empresas. Eh, Al llevar contabilidad completa, sabemos que deben posteriormente generar los registros tributarios que son renta líquida imponible, en base de vengada, capital propio tributario, renta afecta a impuestos y los registros de rentas empresariales. Toda esta información es necesaria que tenga claro finalmente la persona que va a generar la renta, cómo confeccionarlo, porque toda esta información posteriormente la vamos a tener que declarar tanto en el formulario 22 como en declaraciones juradas. Cuando hablamos primero que todo de una contabilidad completa, sabemos que sí o sí la empresa va a generar un balance en el año comercial. Estamos hablando del año tributario 2024, por lo tanto el balance va a ser del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre. Eh, y en poniéndolo en ese punto de vista, sabemos que el balance de 8 columnas al menos lo debemos presentar en la declaración jurada 1847. Después, nosotros debemos generar una renta líquida imponible con el método del devengo, una renta líquida imponible de vengada, en base de vengada. La renta líquida imponible la debemos declarar en el formulario 22, en el recuadro 12. Después tenemos el capital propio tributario, que lo declaramos en el recuadro 14, ¿cómo se llama? En la razonabilidad del capital propio tributario. La renta afecta impuestos, el cálculo del RAI del ejercicio, que lo informamos en el recuadro número 13. Y los registros de renta empresarial que declaramos en los recuadros 15 y 16. Además de estos registros que declaramos en el formulario 22, también está la obligatoriedad de presentar la DJ 1948, declaración jurada que eh, habla sobre los retiros efectuados por los propietarios y el control de los créditos. Eh, y bueno, si fuese el caso, si es que tuviese personal contratado, sabemos que deben presentar la DJ 1887, la 1879 en el caso de las boletas de honorario. Entonces vamos avanzando, vamos a partir desglosando primero que todo la renta líquida imponible, que la renta líquida imponible, como comenté anteriormente, se calcula en base de vengada y se debe informar en el recuadro 12 del formulario 22.
donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero del ejercicio, o sea, cuando hablamos del resultado financiero del ejercicio, nosotros lo vamos a determinar ya sea a través de un balance o un estado de resultado. Lo que vamos a informar en el recuadro 12 es netamente el desglose del estado de resultado, donde debemos declarar los ingresos por venta, los costos de venta, eh, todo es aquellas cuentas o aquellas partidas que forman el resultado financiero, lo debemos informar primero que todo en el primer cuerpo, digamos, de el recuadro 12, el formulario 22. Y posteriormente se deben informar los ajustes al resultado financiero, los agregados y las deducciones que los vamos a desglosar también un poquito más adelante. Sigamos avanzando. Estamos hablando de una renta líquida disponible en base de vengada. Esta renta líquida disponible tiene la característica de que para su determinación comenzaremos con el cálculo del resultado financiero del ejercicio, lo que veníamos conversando, determinado a través de un balance y un estado de resultado. Luego aplicaremos los ajustes al resultado financiero. Estos ajustes son los denominados agregados y deducciones. ¿Por qué hacemos la diferencia entre una renta líquida disponible con base de vengada? A ver, nosotros antes de la entrada en vigencia de estos regímenes ProPyme, por norma general generábamos una renta líquida disponible en base de vengada. ¿Qué quiere decir que sea en base de vengada? Que tomábamos el resultado según balance, aplicábamos los ajustes de agregados y deducciones. Anteriormente teníamos los desagregados también. Pero estábamos acostumbrados a trabajar con esta renta líquida disponible en base de vengada. Con la entrada en vigencia de esta reforma, bueno, se introdujeron los regímenes ProPyme y dentro de los regímenes ProPyme se incorporó también la opción de, o no la opción, la forma de determinar una base imponible o una renta líquida imponible en base percibida. Por eso ahora hacemos la diferenciación entre base de vengada y base de percibida. En base de percibida sabemos que el total de los ingresos menos bueno, el total de los ingresos efectivos recibidos durante el año, menos los egresos pagados durante el año, y esa diferencia es la que genera el resultado tributario a grandes rasgos, a gran escala, dentro de las propinas, ¿cierto? Entonces, acá estamos hablando de una base de vengada. Para ejemplificar la diferencia, sabemos que en base de vengada, nosotros cuando, por ejemplo, centralizamos, cuando registramos una compra o una venta, nosotros devengamos esa compra, devengamos esa venta. Reconocemos la obligación que tenemos de pagar a los proveedores o reconocemos el compromiso de pago de los clientes. Eso lo registramos contablemente, afecta directamente al resultado porque en el caso de las ventas vamos a tener ingresos por venta, que va a ser el neto de la factura si es que estamos facturando con IVA. Eh, por lo tanto, ese resultado afecta inmediatamente el resultado y a su vez afecta la base imponible, la renta líquida imponible que va a pagar o que va a tributar finalmente. Lo que busca la renta líquida imponible es determinar el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa. Sin necesariamente que el cliente no haya cancelado, porque nosotros podemos emitir una factura el 20 de diciembre de este año, por ejemplo, del 2023, y en el caso de esta empresa 14A, esa factura al momento de contabilizarla, al momento de devengarla, va a afectar a el resultado tributario también, a la renta líquida imponible. En el caso de las ProPyme, eh, yo puedo recibir o emitir en este caso esa misma factura a mediados de diciembre, pero no va a afectar el resultado hasta el momento en que los clientes me cancelen. Y no necesariamente va a ser en el mismo ejercicio. Podría generar una venta con crédito a 30 días, entonces me pagaría en enero y afectaría recién al resultado tributario para el ejercicio siguiente, en este caso para el año tributario 2025. Por eso es importante hacer esta diferenciación entre la renta líquida imponible en base de vengada y la renta líquida imponible o base imponible en base percibida. Y saber también qué régimen utiliza una renta líquida imponible y cuál es el régimen que utiliza la otra. Si bien es cierto, en el régimen ProPyme, y ahí me voy a alargar un poquito también, se podría generar una renta líquida imponible con esa base de vengada. Posteriormente habría que generar una serie de ajustes que reconozcan los ingresos que están percibidos efectivamente y los ingresos que estén cancelados también efectivamente. Entonces,
no sé, a mí me gusta más la forma de sumar y restar el total de ingresos menos el total de egresos y con eso completar la base imponible de propina. Eh, el esquema de la renta líquida imponible va a partir entonces los ingresos brutos, excepto los ingresos no constitutivos de renta, eso lo encontramos en el artículo 29 de la ley de impuesto a la renta, menos el costo de venta y servicios, eso lo encontramos en el artículo 30 de la ley de impuesto a la renta, menos los gastos necesarios para producir la renta, y posteriormente lo ajusta la renta líquida imponible según normas del artículo 41, que eso sería corrección monetaria. Entonces, entre los artículos 29, 30, 31 y 32 podríamos llegar a determinar el resultado financiero. O incluso hasta el artículo 31 si es que nosotros analizamos em, el formulario 22. Y posteriormente tenemos los ajustes por agregados y deducciones que se encuentran en el artículo 33. Entonces, de suma importancia para efectos de poder determinar una renta líquida imponible, entender los artículos del 29 al 33 de la ley de impuesto a la renta para poder generar la renta líquida imponible de primera categoría. Un ejemplo cortito, sabemos que acá vamos a partir entonces el ejercicio de la generación de una renta líquida imponible con el resultado según balance, que en este caso tenemos 100 millones. Luego vamos a sumar, perdón, los agregados. En este caso tengo el impuesto de primera categoría pagado. Sabemos que si en este caso en particular nos posicionamos estamos en el año tributario 2024, por lo tanto, si en el año tributario 2023 yo tuve un resultado tributario positivo, lo más probable es que haya pagado un impuesto de primera categoría en abril de este año. Ese impuesto de primera categoría no es un gasto aceptado para la renta, por lo tanto debemos agregarlo. Eso aparece directamente en la ley de impuesto a la renta, por lo tanto ahí generamos nuestro agregado que va a sumar al resultado según balance, insisto, porque no es un gasto necesario para producir renta. Posteriormente, dentro de las deducciones, tenemos los dividendos percibidos como un caso de lo más típico, porque el dividendo percibido no es deducción, porque entendemos que este dividendo viene de una empresa relacionada y dentro de esa empresa relacionada ya afectó al resultado tributario de esa empresa, por lo tanto ya cumplió con la obligación de pagar impuestos. Entonces, es por eso que dentro de el resultado tributario de la empresa, nosotros lo vamos a deducir, no lo vamos a considerar, no nos va a aumentar nuestra base imponible, que debiese estar dentro del resultado según el balance. Luego de generar los agregados y las deducciones, lógicamente que existe una serie de agregados, una serie de deducciones que podríamos desglosar, pero estaríamos la tarde o el día completo analizando los agregados y las deducciones. Llegamos a la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Incentivo al ahorro que se encuentra en el artículo 14E de la ley de impuesto a la renta. ¿Por qué hacemos esta diferenciación de esta renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro? El incentivo al ahorro, que igualmente lo vamos a analizar un poquito más adelante, es podríamos llamarla franquicia tributaria, que permite rebajar el monto de la renta líquida imponible que finalmente va a pagar impuesto de primera categoría. El incentivo al ahorro es de carácter opcional, no es obligatorio. Pero aquí tenemos el escuadro perdón, el esquema de cálculo para llegar a la renta líquida imponible invertida en la empresa, que va a ser lo que vamos a poder rebajar en un 50% para poder, en este caso, rebajar la base imponible que finalmente va a estar afecta a impuesto de primera categoría. La base de cálculo va a ser esta renta líquida imponible ante el incentivo al ahorro, menos los retiros y menos los gastos rechazados no afecta al artículo 21 que se encuentra en pagado. ¿Qué lógica tiene este tema del retiro y los gastos rechazados no afecta al artículo 21? Que son eh, desembolsos, son flujos que salen de la empresa, que rebajan el patrimonio de la empresa, por lo tanto, vamos a llegar a una renta líquida imponible invertida en la empresa, un patrimonio que se va a mantener dentro de la empresa, porque teníamos 101.500.000, entonces a esos 101 le rebajamos la disminución de patrimonio y vamos a llegar a la renta líquida imponible que se va a mantener en la empresa luego de determinar el resultado tributario ante el incentivo al ahorro. Ya ese resultado vamos a poder rebajar en un 50% con un tope de 5.000 UF. Entonces, si
este monto de la rebaja, según la renta líquida imponible invertida en la empresa, es menor al tope, vamos a utilizar ese monto. Si es que fuese mayor esa rebaja, podríamos utilizar hasta el tope que ahí está aproximado. Entonces, generamos a los 101.500.000 la rebaja por incentivo al ahorro y nos quedaría una renta líquida imponible de 60.750.000. Eso aplicamos el factor de impuesto de primera categoría. Sabemos que para efectos de 14A el impuesto de primera categoría vigente el 27%, por lo tanto esta empresa tendría que pagar 16.402.500 pesos para efectos de impuesto de primera categoría. Tendría que, o ese sería el impuesto de primera categoría determinado. Sabemos que la renta después rebajamos el ppm, pero ese sería nuestro resultado de la renta líquida imponible. Insisto con que el incentivo al ahorro es de carácter opcional, no es obligatorio y también tiene una lógica. Sabemos que lo importante en el sentido de acogerse o no, o tomar la decisión de acogerse o no al incentivo al ahorro, es saber que en este caso nosotros estaríamos rebajando 40.750.000 de esta renta líquida imponible. Estos 40.750 van a quedar pendientes de tributación, van a ser una renta que no va a tributar en este año tributario. Por lo tanto, ¿en qué momento podría llegar a tributar esta renta? Sería en un hipotético término de giro futuro. Entonces, si yo me voy acogiendo año a año el incentivo al ahorro, iría aumentando, digamos, ese saquito que se iría acumulando eh, si es que llega un momento de generar un término de giro de la empresa. Ahora, si nosotros proyectamos una empresa como eh, inmortal, por decirlo de una forma, si nosotros proyectamos que la empresa va a tener buen futuro, a lo mejor sí convendría porque finalmente la rebaja podría llegar a ser significativa del pago de impuestos de primera categoría. Pero siempre hay que tener en consideración ese punto de que ese monto queda pendiente de tributar. Después tenemos el capital propio tributario. Capital propio tributario más utilizado en este régimen es el capital propio tributario con el método del activo, que plantea que el total del activo depurado descontamos el pasivo exigible. Dicho registro se debe homologar e informar en el recuadro 14 del formulario 22 que conversamos anteriormente, que es la razonabilidad del capital propio tributario. Vamos a partir con algunas definiciones para poder entender el capital propio tributario. Primero que todo, el activo. Sabemos que el activo es el recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficio económico. Pasivo es una obligación presente de la entidad. Siempre palabra clave en el pasivo es la palabra obligación. Surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y entonces el patrimonio es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir los pasivos e incluye las inversiones realizadas por los propietarios. Para que se entienda de mejor forma, sabemos que la ecuación para determinar el patrimonio de una empresa, por norma general, va a ser activo menos pasivo. Por lo tanto, acá sí tenemos una globalidad en un balance clasificado, que en el balance clasificado sabemos que mostramos primero en la primera columna los activos, ya sean activos corrientes, activos no corrientes, otros activos. Posteriormente vamos a generar el detalle de los pasivos, pasivos corrientes, no corrientes. Entonces la sumatoria, o en este caso el total del activo menos el total del pasivo, nos va a entregar el total del patrimonio. Y de esa forma es como cuadramos nuestros balances, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el capital propio tributario? Y la definición incorporada por la ley 21.210 dice que por capital propio tributario entendemos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de activos que representa una inversión efectiva de la empresa. Cuando hablamos de una inversión efectiva de la empresa, también ya ahí debemos deducir algo. Y que debemos rebajar a ese activo que representa inversión efectiva, el pasivo exigible. Ambos valores tributarios para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma de corrección monetaria.
Entonces, dentro de las formas que tenemos para calcular el capital propio tributario, o dentro de algunas formas, porque aquí no vamos a analizar toda la globalidad de maneras que tenemos para calcular el capital propio, tenemos como la más utilizada, la más común, la que más conocemos, el método del activo, donde el capital propio se termina restando el total del activo que representa una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos valores tributarios. Cuando hablamos de activos que representan una inversión efectiva, sabemos que va a ser el total del activo menos los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y cuentas complementarias del activo y menos activos a valor tributario. Más los activos, perdón, menos los activos a valor financiero, más los activos valorados de forma tributaria. Con eso vamos a llegar a el capital efectivo o activo depurado. Lo conocemos con los dos nombres. Puse capital efectivo porque me parece que en el formulario 21, en el recuadro 6, eh, se menciona el capital efectivo. Entonces, este resultado de el activo depurado o el capital efectivo, vamos a restar el pasivo exigible y con ello vamos a llegar entonces al resultado que va a representar nuestro capital propio tributario. Entonces, sigamos avanzando. También vamos a encontrar el método del patrimonio. Dentro del método del patrimonio vamos a partir sumando las partidas que representen patrimonio financiero. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos sumando el capital, la reserva, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio, menos o más menos en este caso, ajustes tributarios. ¿A qué nos referimos con ajustes tributarios? Que corresponde a todos aquellos ajustes a la renta líquida imponible que no afectan el flujo efectivo, que no representan directamente eh, un flujo. Entonces, haciendo este ajuste, sumando las partidas de patrimonio del balance, menos los ajustes tributarios, vamos a encontrar el capital propio tributario. Lógicamente que independiente del método, ya sea el método del activo o el método del patrimonio, debiésemos llegar al mismo monto, al mismo total, cuando hablamos de capital propio tributario. Mismo escenario, si es que utilizamos este tercer método, que es el método comparativo del balance de 8 columnas, que se utiliza en la declaración jurada 1847. Es importante conocer de qué forma podemos determinar este resultado tributario con el método comparativo, porque si estamos hablando de empresas 14A, sí o sí va a tener que declarar la declaración jurada 1847. En esta EJ, bueno, tenemos lógicamente que las 8 columnas del balance, pero además se suman una columna que dice valor tributario o valores tributarios. En esa columna se deben informar los activos y los pasivos a valores tributarios. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, acá tenemos la cuenta caja, que la valorizamos a valor tributario, pero, por ejemplo, acá tenemos estimaciones de deuda incobrable en la columna del pasivo de este balance de 8 columnas, pero sabemos que la estimación de deuda incobrable no es un pasivo exigible. Por lo tanto, en la columna valor tributario, dentro de la EJ 1847, ahí la vamos a dejar en cero. Porque aquí lo que vamos a determinar en esta columna va a ser finalmente el capital propio tributario. Después, por ejemplo, tengo la existencia que podrían estar valorizadas dentro del balance a valor financiero, por lo tanto, yo debo llevarla en este caso, a la columna del valor tributario a valor tributario. Ahí sabemos que existe una diferenciación porque las existencias pueden estar valorizadas según IFRS, ahí se debe realizar algún tipo de ajuste, entonces ahí se genera una diferencia entre el resultado financiero y el resultado tributario. Por eso es que para efectos de capital propio tributario nos dice, o debemos entender que deben estar valorizados a valor tributario. Después tenemos el IVA crédito fiscal, sabemos que es un activo que va a afectar al capital propio tributario, pero tenemos la provisión de obsolescencia.
estamos hablando de una provisión, no está afectando la columna del pasivo, por lo tanto, sabemos que una provisión tampoco es un pasivo exigible, por lo tanto, tampoco lo vamos a tomar en consideración en la columna de los pasivos. Después, en la columna de los pasivos tenemos proveedores, IVA, débito fiscal y acreedores. Sabemos que estas tres cuentas son pasivo exigible, y posteriormente está la cuenta de impuestos diferidos, tampoco es un pasivo exigible, y tenemos las cuentas de patrimonio que son capital y reserva. Por lo tanto, la suma de los activos menos los pasivos nos debiese entregar el total del capital propio tributario, que debiese cuadrar con lo que nosotros informamos en el recuadro 14 del formulario 22. Esa es la importancia de esta columna de valor tributario dentro de la EJ 1847. Después tenemos en el régimen general, estamos hablando de la determinación de la renta afecta impuestos. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en patrimonio de la empresa que se encuentran afectas a impuestos finales. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22. Acá vemos el esquema de cálculo para efectos del RAI del ejercicio, eh, que se encuentra en el recuadro 13 del formulario 22. Vamos a partir, para efectos de cálculo de RAI, con el capital propio tributario que determinamos en el paso anterior. Entonces, si el capital propio tributario fue positivo, lo vamos a integrar, lo vamos a informar en el código 1698. Si el capital propio tributario fue negativo, lo vamos a informar en el recuadro 1717. Y aquí hacemos la referencia que vienen desde el recuadro 14 del código 645 o del recuadro 14 en el código 646. Luego vamos a sumar los saldos negativos del registro REX al término del ejercicio. Vamos a sumar los retiros o dividendos repartidos en el ejercicio reajustados. Recordemos que estamos hablando de un régimen 14A. Aplican norma de corrección monetaria, por ejemplo, por lo tanto debemos reajustar en este caso los retiros. Posteriormente vamos a restar el saldo positivo del REX al término del ejercicio, antes de las imputaciones, y vamos a restar el capital aportado debidamente reajustado. Ya incluye aumento y disminuciones efectivas. Entonces, posteriormente restamos el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones, de propia emisión. Y llegamos al total de lo que sería nuestro RAI del ejercicio. El RAI del ejercicio, si nosotros lo analizamos, bueno, es bastante explícito. Nos dice que lo que busca determinar el RAI son las rentas afecta a impuestos. Si nosotros analizamos cuáles son las rentas afecta a impuestos, entendemos que son las bases imponibles positivas que se van generando en la renta líquida imponible, menos los retiros que van efectuando los propietarios y las disminuciones de patrimonio. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la renta afecta impuestos, y por regla general eso es lo que debiese ser como resultado del RAI de los ejercicios. Finalmente, dentro de los registros tributarios que deben confeccionar aquella empresa acogida al 14A, vamos a encontrar los registros de rentas empresariales. Los registros de renta empresarial llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22. Sigamos una lámina más. Entonces, de acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra A del artículo 14, los artículos de renta, los registros de rentas empresariales son los siguientes. Primero, el RAI, la renta afecta a impuestos. Posterior tenemos el DEDAN, la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada. El REX, la renta exenta, donde encontramos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta, el ingreso no renta, y finalmente tenemos el SAC, el control del SAC, que es el saldo acumulado de créditos. El artículo 11 transitorio nos dice que también tenemos el STUT, que son el saldo total de utilidades tributarias que por norma general vienen desde el STUT. Desde el FUT. Desde el control del FUT, nosotros lo traspasamos a estas columnas del STUT, que hay muchas empresas que aún tienen saldos que provienen de
muchísimos años atrás. Normas generales para la confección de los registros de renta empresarial. Al régimen 14A le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41. Por lo tanto, al confeccionar el registro de renta empresarial, se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a esto. Entonces, cuando hablamos de remanente, sabemos que en el registro de renta empresarial partimos con saldos iniciales, ya sean de en RAI, DEDAN, podemos tener saldos iniciales en el REX, podemos tener saldos iniciales de crédito, eh, y teníamos también el control del STUT. Por lo tanto, todos esos saldos iniciales, lo primero que debemos hacer es generar el ajuste por corrección monetaria. Ese ajuste por corrección monetaria sabemos que es la variación que existió entre el 1 de enero del 2023, en este caso al 31 de diciembre. Si nosotros analizamos la tablita que nos entrega de corrección monetaria Servicio de Impuestos Internos, es la corrección monetaria del capital inicial a diciembre. Igualmente, todos los años, antes de la confección de la renta, a través de una resolución, o de una circular, me parece más que una resolución, nos dice explícitamente cuál va a ser el factor de reajuste por IPC, el factor de corrección monetaria que vamos a utilizar para efectos de corrección monetaria de los saldos iniciales. Después los retiros también se deben actualizar, se deben corregir, pero ahí sabemos que se van a corregir según eh, la cronología en el que se vayan realizando estos retiros. Entonces, si hubiese un retiro, por ejemplo, informado en el mes de marzo, sabemos que se va a reajustar con el factor resultante de variación de IPC de marzo al fin del ejercicio, de marzo a diciembre. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. Después hay una pequeña nota que nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en los registros RAI, DEDAN o REX se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro de ese mismo día. Para llegar a un escenario como ese, donde tengamos que determinar el porcentaje de retiro sobre el total de los retiros que hayan efectuado los propietarios, se deben cumplir varias condiciones, porque para aplicar esa proporcionalidad tendríamos que tener un retiro que sea superior al saldo que tuviésemos, por ejemplo, en el RAI, la renta afecta impuesto. Si la sumatoria, el total de los retiros es mayor al RAI, el RAI lógicamente que nosotros no lo podemos dejar negativo, debemos utilizar hasta dejarlo en cero, digamos, lo podemos dejar consumir todo el RAI, imputar todo ese monto de renta efecto impuesto. Entonces, en ese escenario, si es que los retiros fueron efectuados en el mismo día, se debe aplicar proporcionalidad según los retiros que hayan efectuado los propietarios dentro de ese mismo día. Si es que hubiese sido retiros que son menor a lo que tengo disponible en el RAI, ahí no vamos a tener problemas, se van a poder asignar el retiro completo al RAI. Pero por eso se determina esta forma de imputar esos saldos que existan en los registros de renta empresarial en el caso de que hubiese un retiro eh, en el mismo día. Y hay también otra parte importante. Los retiros en el registro de renta empresarial se van registrando de forma cronológica, de enero a diciembre. Entonces, podría también darse el caso de que dentro de los saldos acumulados de crédito, porque nosotros recordemos que el pago de impuesto de primera categoría efectuado por la empresa eh, se transforma en crédito y ese crédito se imputa a los propietarios en el momento que genera los retiros, en el momento en el que se van informando los retiros en el registro de renta empresarial. Entonces, por ejemplo, en una empresa, en una sociedad donde existen dos propietarios, dos socios, podría darse el caso de que un socio genere retiros de enero a junio y el otro propietario registra retiros desde julio a diciembre. Eh, si es que da la coincidencia de que el primer socio retiró el total del crédito, se va a llevar el total del crédito y el segundo socio podría imputar esos retiros y podrían irse sin crédito, porque el orden de imputación finalmente, como les comento, es en forma cronológica, no por proporcionalidad de
de participación en las utilidades. Para efectos del registro de renta empresarial va a ser siempre de forma cronológica, entonces ahí hay que tener una pequeña consideración. El orden de imputación, que está en el número 4 de la letra del artículo 14, nos dice que primero vamos a rebajar el RAP, posteriormente el RAI, luego el DEDAN, el REX y posteriormente otras cantidades. Las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 20.210. Sabemos que el RAP, el saldo del RAP, viene como una renta con tributación cumplida de la anterior reforma, de aquellas empresas que en ese entonces tributaban en el 14A de la ley de impuesto a la renta. En ese entonces, la anterior reforma, eh, hablábamos de la renta atribuida y es por eso que esas rentas están con tributación cumplida. En ese entonces se determinaba de la misma forma la renta líquida imponible. Esas empresas 14A debían presentar la declaración jurada 1923 y esa DJ 1923 lo que hacía finalmente era atribuir a los propietarios el resultado tributario. O sea, determinábamos la renta líquida imponible y se atribuía según participación en la sociedad, en la empresa, esa renta líquida imponible y tributaban con impuestos finales el mismo año que se estaba declarando. ¿A qué me refiero con impuestos finales? Al impuesto global complementario. Por lo tanto, esa renta líquida imponible, al ser atribuida, se llevaba a la tabla de impuesto global complementario y los propietarios pagaban de inmediato el impuesto de primera categoría que correspondiese. También se podían llevar el crédito pagado por la empresa, por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Pasó que ahí hubo una confusión y siempre trato de explicarlo, o no sé si confusión, pero pasaba que al ser una renta atribuida, eh, afectaba el impuesto global complementario de los socios, la informábamos en la DJ 1923, pero muchas veces al ver que ya estaba tributando no se declaraba como retirada, no se declaraba la salida de esa renta eh, por los propietarios y muchas veces sí se generaron esos retiros. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces los retiros debíamos presentarlo en la declaración jurada 1940. Entonces, si en esa 1940 no se presentaron los retiros efectuados por los propietarios, se fue acumulando un saldo del RAP, no se fue rebajando nunca con los retiros de los propietarios y llegaron a el 1 de enero del 2020, pasamos a este régimen general, en este caso 14A, y quedamos con este saquito de RAP. Eh, Como ya estaban esas rentas, ya habían tributado con impuesto global complementario, es que son rentas con tributación cumplida. Por lo tanto, al momento de generar los retiros, ahora desde el 2000, año tributario 2021 en adelante, es que se deben rebajar en primer orden, porque se entiende que ya tributaron, ya fueron utilizados los créditos, por lo tanto, primero que todo, llévese eso para que posteriormente pueda empezar a utilizar los nuevos créditos. En el caso de que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con impuesto final. Eso también es algo súper lógico. Sabemos que los retiros efectuados por los propietarios, si es que no existen saldos en los registros de renta empresarial, ¿y a qué me refiero con eso? Si no tengo RAI, no hay RAP, no existe REX, no tengo STUT, pero de igual forma se generan retiros, esos retiros pagan impuesto global complementario. ¿De qué forma se podría generar esos retiros si no tengo ningún saldo? Bueno, ahí se entiende que los retiros que está efectuando el propietario están siendo directamente de capital o de patrimonio de la empresa. Entonces eso nosotros, si bien en el registro de renta empresarial no lo vamos a mostrar en alguna línea en particular, sí lo vamos a declarar en la DJ 1948 como rentas sin derecho a crédito. Y finalmente, en el evento que exista FUR, cuando exista una evolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar. Eso se encuentra en el artículo 16 transitorios y es una norma que aplica para efectos de imputación en las columnas del REX. Posteriormente tenemos el registro SAC, donde en el SAC tenemos primero que todo el remanente del ejercicio anterior. Después tenemos el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generada por la empresa. Esto quiere decir que
el impuesto de primera categoría que paga la empresa en el año, el impuesto de primera categoría por retiros o dividendos percibidos, el impuesto pagado en el extranjero sobre renta grabada en el extranjero y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganización. Eso van a ser las partidas que vamos a poder llevar el control en el primer cuerpo, en la primera parte del registro de renta empresarial antes de generar la imputación de los retiros. Porque posteriormente se deberán rebajar al registro SAC aquellos créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta y aquellas del inciso primero que son afectadas con tasa del 40 y estas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso hacer negativo este registro. Me quería detener en ese punto, ya que los agregados que estén informados perdón, en la renta líquida imponible y que afecten finalmente el resultado tributario, posteriormente son castigados y deben rebajar créditos de la empresa. Por eso cuando nosotros analizamos o vemos en el formulario 22 que existe la opción de que los remanentes del crédito sean positivo o negativo, es por esto mismo, porque como se debe rebajar ese crédito a todo evento, y lo dice la normativa, a todo evento, el saldo del crédito acumulado podría llegar a ser negativo. Y lo último es que también dejar súper en claro que en el 14A los retiros deben ser reajustados. La semana pasada lo explicamos con los prepymes, que en el caso del registro de renta empresarial no van reajustados los retiros ni los saldos iniciales. En el 14A sí lo vamos a reajustar, por lo tanto lo vamos a informar reajustado en el formulario 22, por lo tanto debiese coincidir con lo que posteriormente también se declara en la EJ 1948. Entonces, hasta ahí la presentación del día de hoy.